Muy buen día a todos. ¿Me pueden confirmar si se escucha y se ve, por favor, para poder iniciar Ya, la clase? positivo todo. ¿Positivo? Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir viendo hoy día lo que estábamos un poco en la anterior clase. En la anterior clase estábamos un poco analizando lo que son las tensiones, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior, ¿ya? Y hicimos un ejercicio similar al que se está viendo en pantalla, ¿ya? Un ejercicio muy similar. Y la anterior clase, en lo que es nuestra viga, ya nos dábamos lo que era la fuerza de pretensado. En este caso era de 10 toneladas. ¿Ya? Nos dábamos también la excentricidad, que en este caso podemos cambiar la excentricidad si no me equivoco. Sí, esto no es la excentricidad. 40. Ya, ahí está. Aquí mejor voy a traer una imagen. Ya, aquí estaba olvidándome poner de esta forma lo que es la imagen. Ya, aquí está. En lo que es el ejercicio que estamos viendo en la anterior clase, lo que es la excentricidad es la que va desde el centro de gravedad de nuestra pieza hasta la ubicación de los torones que estamos utilizando, ¿ya? Por eso que aquí lo estoy cambiando y aquí es mucho esto. A ver, si la altura de la viga es de 50 centímetros, su centro de gravedad está en los 25, entonces yo puedo poner que mi excentricidad esté entre 20 y 15. En este caso le voy a colocar 16. Que en realidad este dato de excentricidad, cuando se hacen cálculos más adelante, es en realidad como una incógnita que nosotros tenemos que iterarla. En este caso nos estamos dando ya como un dato. ¿Bien? Ahora, en el cálculo de las tensiones, podemos usar lo que son estas fórmulas de acá, que ya lo habíamos visto. ¿Ya? Tensión 1 y tensión 2. Recuerden, la tensión 1 es la correspondiente a la tensión en la fibra inferior y la tensión número 2 es la tensión correspondiente a la fibra superior. ¿Bien? Ahora, con estos datos, ¿qué es lo que ocurría? Miren, tenemos el pretensado de 10 toneladas fuerza, con una excentricidad de 16 centímetros, una longitud de la viga de 6 metros, una carga de 5 toneladas por metro, y aquí tenemos las dimensiones de la viga. ¿Eh? En este caso es una viguita rectangular, que esto no lo vamos a ver en un pretensado. ¿Eh? Normalmente en los pretensados se usan secciones I o secciones T. Hacemos lo que son las propiedades geométricas. Tenemos que sacar el área, los centros de gravedad, o lo que son las distancias del centro de gravedad a las fibras tanto superior como inferior. Sacamos la inercia, sacamos los módulos resistentes, que es la inercia sobre la distancia del centro de gravedad a una de las fibras, ¿no? O uno de los extremos, W1 y W2. Después de eso sacamos las solicitaciones. Cuando hablamos de solicitaciones, por si un caso, nos referimos a lo que son las fuerzas externas. Las fuerzas externas. En este caso, bueno, más que fuerzas externas, son las acciones que me generan tensiones en la pieza. En este caso sería debido a la carga rectangular, o perdón, distribuida. Y de esa carga distribuida sacamos lo que es un momento.
Ahora, ¿por qué estoy usando esta fórmula? Esta fórmula, por si un caso, es del máximo momento generado en, eh, en una viga simplemente apoyada. ¿Ya? Y este ejercicio corresponde a una viga simplemente apoyada, que va a tener por aquí, por esta parte, su diagrama de momento y al centro, ¿no? Su momento máximo. Y con todos estos datos que estamos obteniendo, podemos sacar lo que son las tensiones en lo que es L medios. Ahora, ¿por qué seleccionamos L medios? O sea, la mitad de la pieza. Es porque esta zona es la más crítica. ¿Eh? Normalmente siempre es la más crítica. Y bueno, siempre cuando es una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Después, si es que es alguna otra clase de viga o algún tramo, entonces habría que analizarlo. Y bueno, ahora, analicemos lo que son los resultados un poco. ¿Sí? Miren lo que sucede. En la fibra inferior se genera negativo 192 kilogramos fuerza, tensión. Hola, hola, ¿se escucha? Un rato lo voy a desconectar el Se internet. escucha, se escucha. Ya. Bueno, como les iba diciendo, eh, miren, la tensión en la fibra superior no pasa nada. ¿Bien? Está comprimiendo. Miren, el signo es positivo. En cambio, en la fibra inferior está negativo. Lo que va a ocurrir aquí es que la viga seguramente se va a agrietar. ¿Sí? Porque aparte, o sea, está generando sobre el mismo hormigón una tensión de tracción. ¿Ya? Una tensión de tracción. Entonces, si es que nos ponemos un poquito críticos, podríamos decir de que hay que ponerle más pretensado para evitar esto. Ahora, nosotros en esta ecuación podemos tener lo que es la tensión, o sea, la tensión en la fibra inferior como un dato, ¿bien? O sea, nosotros podemos dar directamente ese dato y podemos tener lo que es el pretensado como una incógnita. ¿Ya? En la fibra inferior yo puedo decir que no quiero nada de tracciones, no quiero que mi hormigón esté trabajando a tracción y puedo darle cero. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. ¿Sí? Calcular el pretensado necesario para tener toda la pieza, bueno, toda la sección trabajando en compresión. Es el mismo ejercicio, solo que este le voy a quitar más de un rato. Es el mismo ejercicio, esto lo puedo quitar, ¿está? La misma excentricidad lo vamos a poner, que habíamos dicho, 16 centímetros. Está, o 0,16 metros. La longitud 6, ya. Sacamos lo mismo, las propiedades geométricas, las solicitaciones, y es aquí en esta parte donde analizamos lo que es la fuerza de pretensado. ¿Sí? Analizamos la fuerza de pretensado. Y analizamos justamente con esta fórmula. ¿Sí? Lo que es la tensión en la fibra inferior, le voy a poner que va a resistir 0 kilogramos fuerza. ¿Ya? O sea que no va a estar ni traccionando o comprimiendo. Si aquí le pongo negativo, entonces voy a decir que la parte de abajo está trabajando a tracción. Y si le pongo positivo, entonces va a estar trabajando a compresión. En este caso le pongo 0. Hago los cálculos, bueno, primeramente despejo lo que es el pretensado. ¿Sí? Eh, Aquí está la fórmula despejada. Y hago, ¿no?, el cálculo y lo dejo esto en unidades de tonelada fuerza. ¿Sí? Miren lo que me sale. 90 toneladas fuerza. 90 toneladas fuerza. Y arriba el primer ejercicio, ¿cuánto estamos usando? 10. De 10 a 90 hay mucha diferencia. Es por eso que aquí se estaba saliendo del margen. Si es que esto yo lo cambio, digamos, igual que el ejercicio de abajo, a 90, ¿sí? 90 toneladas fuerza de pretensado. Entonces acá vengo acá al ejercicio, miren. Tensión en la fibra inferior, negativo 5. Bueno, era un poquito más, ¿no? A ver, 90,47 le voy a poner. Ahí está.
Miren la tensión. Qué raro. Está todavía en negativo. 4, 6, 6. Ya. No sé por qué no está saliendo cero. Ah, 92. Era eso. 92. Ahí está. Mire, si el primer ejercicio lo trabajaríamos con 92. En realidad le puedo poner 93 toneladas fuerza. Lo que son las tensiones en la fibra inferior y en la fibra superior, y está en la parte de las compresiones. Y este dibujito ya no tendría que estar así, sino cómo tendría que estar. A ver, lo voy a seleccionar nuevamente. Estaría de esta forma. Ahí. A ver, le quito esto. Ya. Estaría de esta manera. Pero mejor lo traigo a esta parte. Ahí está. Yo lo dejo como estaba antes, con 10. Ahí está. Y aquí está. Lo que estamos usando, ¿no? Vamos a usar lo que es el pretensado de 92.466 toneladas de fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con este pretensado? Las tensiones en la fibra inferior van a ser cero, porque eso es mi dato que estoy dando. En cambio, en la fibra superior se va a generar todavía una compresión. Pero miren, esta compresión es de 147. Es admisible, es admisible. En temas superiores vamos a ver lo que es las tensiones de compresión y de tracción admisibles en este tema todavía. Pero en sí ya está en rango de la admisibilidad. ¿Sí? Lo que normalmente se usa puede ser eh, un 0,6 o un 0,7 de lo que es la tensión a la compresión del hormigón. ¿Sí? Y si es que sacamos eso, 0,6 por, digamos que la tensión del hormigón que usamos en el pretensado es de 350. Ahí está. La tensión admisible sería de 210. Y aquí la tensión generada en la fibra superior es de 147. Entonces, el haberle colocado más pretensado me ayuda a controlar lo que son las tensiones de tracción. ¿Sí? Me ayuda a controlar. Y uno capaz se puede imaginar que me produzca una compresión, una mayor compresión en la parte de arriba. Pues no es eso lo que sucede. Creo que no les había mostrado esto. Ahora aquí lo muestro. Miren, otra vez analizando lo que habíamos visto en la clase, una pieza con pretensado tiene este tipo de momento. Este es el momento por la carga, en este caso momento W, es de las cargas externas. Después tenemos eh, otro momento, ¿sí? Pero este momento es debido al pretensado, P por E. Y mire, este me genera, si es que hacemos el diagrama de tensiones solamente de lo que es el pretensado, me genera este tipo de tensiones. Perdón, al revés. Ahí está. En la parte de abajo, sí o sí me produce compresión, ya que está ubicado próximo a la fibra inferior. En cambio, en la zona superior me produce tensiones de tracción. ¿Sí? Es por eso que acá incluso estamos trabajando con una menor compresión. En cambio, el primer ejercicio, miren lo que salía en la zona superior, 208. Y acá, 147. Bueno, eso quería mostrarles. Y ahora vamos con el siguiente ejercicio, con el siguiente problema planteado. Aquí se me compaginó.
Ya. Estamos acá con este ejercicio y nos dice lo siguiente. Sea la viga T postensada de torones de media pulgada, CP 100, 175, 190. Esto es un tipo de pretensado, por eso en caso de baja relajación. Después seguramente en la teoría, que es en los materiales de la unidad 2, van a verlo un poquito más a profundidad, con varios tipos de torones. Y aquí se nos dice que para una plataforma de estacionamiento se destina a vencer un tramo de 23 metros, bueno, con sobrecargas permanente y accidental, ¿sí? Además de los siguientes datos. Aquí están todos los datos. Y bueno, vamos a calcular lo que es el número de toronas en este caso, ¿sí? Y además las tensiones que se me generan. Y aquí le vamos a aumentar lo que son las tensiones en servicio y en transferencia. Eso no lo estábamos viendo. Aquí solamente estamos dándole directo. En sí esto, lo superior sería ya en servicio, pero no estamos analizándolo en lo que es en transferencia. Ya. Ahora, cuando nos pidan lo que son las tensiones, siempre que se nos pida las tensiones, sí o sí va a ser obligatorio el de calcular lo que son las propiedades geométricas, ¿sí? El área, las distancias del centro de gravedad a las fibras superior e inferior, la inercia, los módulos resistentes, ¿sí? Esto sí o sí va a ser de calcular. Y como ya les había mencionado, la mejor manera de realizarlo esto es con la tablita, ¿no? De datos que usamos en resistencia de los materiales 1, que sé que todos han pasado eso. Y es algo que ya sabemos, no es algo eh, que recién lo vamos a aprender, y es algo sabido. Lo pongo por acá, por los datos. Ahí está. Y nos vamos con lo que es nuestra sección. Bien, nos vamos con lo que es nuestra sección. Aquí está, estaba hecho ahora esto, no sé cómo borrarlo. Ahí. Bien, estamos aquí en esta parte. Bien, estamos aquí en esta parte y yo ya me hice lo que es la tablita, pero lo voy a volver a hacer, ¿bien? Con esta misma sección para que no se nos olvide. Y además, como ya, por si acaso lo estoy grabando el video, entonces ya vamos a poder saber cómo hacer. Está con todos los datos. Vamos a ocupar 5 figuras. 3, 2. Ahí está. Miren, esta es nuestra sección, ¿no? Esta es nuestra sección. Se me dan todos los datos. Y cuando tengamos secciones compuestas, sí o sí vamos a tener que separar, ¿sí? Vamos a tener que separar por figuras. Bueno, ya. La forma en lo que separen va a ser dependiendo de cada alumno, de cada estudiante. Tal vez a algunos se les resulte más fácil, digamos, hacer todo esto. Y después esto, y después, no sé, esto y esto. En mi caso, uso la siguiente manera. Primero hago lo que es siempre hago lo que es el rectángulo del centro, de lo que es el alma. Siempre hago esto. Y eso va a ser lo que es mi figura número 1. Ahora, en la tabla que nosotros usamos tenemos, ¿no?, una columna de figuras, columna base, columna altura, columna área, columna coordenada, columna área por coordenada, columna inercia en el centro de gravedad, columna D y columna inercia de cada figura. Entonces, primera figura. Bueno, voy a continuar con las siguientes. La segunda figura que voy a escoger van a ser lo que son estos triángulos, ¿sí? Estos triángulos de aquí. Miren, esta sección no tiene solamente un cartabón así largo como algunos lo tienen, ¿no?
sino que aquí tiene primero una forma con una pendiente poco pronunciada y después tiene en esta parte una pendiente más pronunciada. Entonces vamos a tener que separarlo. Y estos dos triángulos, como están a la misma altura, yo los puedo poner como una misma área. Ah, sí, una consulta. ¿Está proyectando otra pantalla o porque, Ah, pucha, verdad, verdad. porque solo veía el ejercicio nomás que estaba moviéndolo ahí? Sí, 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 sí. De todas formas, como lo estoy grabando, sí lo está compartiendo. Ya, ya. Ya. Ahí se ve, ¿verdad? El Excel. No, ahora Sí. sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. No, pues estaba bien. Cualquier cosita, cualquier Le dije, cosita, estaba loco el Axel. cualquier cosa que así no lo vean y esté explicando algo distinto, me lo hacen saber. Ya, a veces me olvido que estoy compartiendo solo una ventana. Ya. Está bien, sí. Continuando, continuando entonces, eh, ya, lo que les decía era lo siguiente, ¿no? Tenemos que sacar lo que son las propiedades geométricas de esta sección, ¿sí? Y tenemos que separarlo por unas figuras descompuestas que sean simples, ya que tengan su propia forma, su propio cálculo tanto de inercia y de área, ¿sí? Pueden ser en figuras circulares, triangulares o rectangulares, ¿sí? En este caso voy a separar de esta manera. Una figura por acá. Bueno, mejor me traigo lo que ya tenía hecho. Ahí está. Sí, ya. Aquí. No, no lo hago así. Ya. La forma de separar, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. El alma del centro va a ser mi figura número 1. Aquí no solamente tenemos un triángulo de esta forma, sino que tenemos dos, ¿sí? Porque aquí esta línea, la pendiente es menos pronunciada que esta otra. Entonces vamos a tener que sacar dos figuras. Entonces por aquí sacaría uno y por aquí otro. Miren, como estos dos triángulos están en la misma posición, o sea, la base hacia arriba, y además en la misma altura, entonces ambos los voy a seleccionar como mi figura 2. Y si los uno sobre la misma figura quedaría de esta forma. ¿Sí? Entonces esto va a ser 2. Ahí está. Figura. Después podemos sacar por acá una figura. eh, Puedo separarlo esto de esta manera. A ver, con naranja. Y por aquí otra figurita. Ahí está. Por ese caso no tienen que dejar ni un espacio libre. Yo voy a seleccionar esta figura como mi figura 3, este rectángulo, mi figura 3. Después este otro triángulo, mi figura 4. Y por último, estos dos rectángulos que sobran va a ser mi figura número 5. 5 y 5. Bien, ahí está. Entonces, una vez separado por figuras, vamos a generar lo que es la tabla. De esta tabla, los datos más importantes, bueno, lo más importante son base, altura y lo que es el centro de gravedad o la coordenada a su centro de gravedad. Entonces tengo 5 figuras e inicio con los datos de base y altura. ¿Sí? En la base vamos a colocar, bueno, su base, ¿no? De la figura 1, por su caso, sería 20 centímetros. Aquí coloco 20 y su altura sería de 90. La figura 2 es el triángulo. Miren, este triángulo, como es un triángulo doble,
Entonces va a tener la base 2 veces 7.5. Entonces le voy a poner 7.5 por 2, que sería 15 centímetros. Y su altura, aquí está, ¿no? 7.5. La figura número 3 tiene lo que es la base de 180 menos estos 20 centímetros. A ver, si lo hacemos así. Aquí está. 180 menos los 20 centímetros de esta parte del alma, menos 7.5 de la parte izquierda, menos 7.5 de la parte derecha. Entonces aquí sería 180 menos 20 menos 7.5 multiplicado por 2. Ahí está, 145. Y bueno, la altura sería de 3.5. 3.75. Ahí está. La figura 4. Mire, la figura 4 tiene la misma base que la figura número 3. Y la figura número 3 su base es de 145. Entonces lo copio otra vez. Pero su altura ya es de 5 centímetros. Y por último, la figura número 5. Su base es también 7.5. Solo que como son 2, va a ser 7.5 por 2. Y su altura es de 5 más 3.75. 8.75. Ahí está. Queda de esa forma. Ahí está. Ahora, en la parte del área, tenemos que fijarnos cuál es rectángulo y cuál es triángulo. Este le voy a poner una C de cuadrado, perdón, tendría que ponerle una R. La segunda es un triángulo, le voy a poner 2T. La tercera es un rectángulo, R. La cuarta es un triángulo y la quinta es un rectángulo. Entonces le pongo el área, ¿no? Dependiendo si es triángulo o rectángulo. Es base por altura. Esta base por altura todo. Y me fijo los que son triángulos. Los triángulos, su fórmula es base por altura dividido entre 2. El número 4 también es un triángulo. Base por altura dividido entre 2. Ahí está. Ahora, el otro dato importante es el centro de gravedad. Centro de gravedad. Y tenemos que poner de cada figura. Miren, empezamos con la figura número 1. Como es un rectángulo, es la mitad de su altura. O sea, 90 sobre 2. Sobre 2. La segunda figura es este triángulo. Para calcular su centro de gravedad, que seguramente va a estar por acá, voy a primero subirme hasta la fibra superior, o sea, los 90 centímetros. Y de esos 90 voy a ir restando 3.5, 5 y bueno, hasta este nivel. Entonces coloco, ¿no? Sería 90 menos 375 menos 5 y aquí como la altura del triángulo es 7.5 y aparte, y además la base mayor, bueno, esta posición está hacia arriba, entonces sería 7.5 dividido entre 3. A ver, ¿a qué me refiero ahí? Si aquí yo tengo este triángulo, su centro de gravedad me dice que a partir de este ángulo se encuentra un tercio. ¿Bien? Un tercio. ¿Bien? Entonces en esta posición, aquí va a estar un tercio de 7.5. Bueno, se lo dejo por si es que tal vez se confunden, ¿no? Ahora, la número 3 es este triángulo, perdón, rectángulo, que estaría su centro de gravedad a 90 menos la mitad de 3.75. ¿Está? La figura 4, voy a hacer lo mismo que la figura 2, subo arriba, 90, resto 3.75 y resto 5 sobre 3. Ahí está. Y por último la figura 5. Sería nuevamente los 90 y le resto lo que es su altura dividido entre 2. Menos 8.75 dividido entre 2. Ahí está.
Y todos estos otros datos ya son simplemente por fórmula. ¿Bien? Por ejemplo, aquí es la columna de las áreas con las coordenadas. Entonces sería área por coordenada. La inercia en el centro de gravedad también es fórmula. ¿Bien? Sería la fórmula base por altura elevado al cubo. Y aquí también hay que tener un poquito de cuidado con el tema si es rectángulo o triángulo. Cuando son rectángulos es dividido entre 12. En cambio, cuando son triángulos es dividido entre 36. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a generar para los rectángulos, perdón, para los triángulos y esto para los rectángulos. Ahí está. Base por altura dividido entre 12 es un rectángulo C. Base por altura dividido entre 36 es un triángulo, también está bien. Y luego vamos con esta fórmula de D, que ya se los había explicado, que es para el tema del cálculo con Steiner. Recuerden, Steiner nos dice que la inercia en cualquier eje, en X en este caso, es igual a la inercia en X, pero en su centro de gravedad, más el área por una distancia d elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esta distancia se refiere a la distancia entre el eje baricéntrico, en el eje baricéntrico de la figura, y el eje en el cual se está calculando la inercia. ¿Sí? Es esto el valor de D. Y este valor de D, para esta tablita, ya está definido por la siguiente fórmula. Es el valor absoluto. Lástima que aquí no lo puedo colocar. Voy a generar una ecuación. Ahí está. Es igual al valor absoluto no sé dónde está esta. Aquí está. Ahí está. El valor absoluto entre el Y centro de gravedad menos Y. Perdón, aquí era D. Ahí está. Es esta fórmula que tenemos que saber. Pero aquí nos estamos olvidando calcular algo. Nos estamos olvidando calcular lo que es el centro de gravedad. Por si un caso, en lo que es pretensado, este centro de gravedad nos referimos como Y1P. O sea, porque es la distancia entre el centro de gravedad y lo que es la fibra inferior pretensada. De la sección pretensada. Y la distancia de la fibra superior la vamos a referir como Y2P. ¿Sí? Entonces venimos acá, Y1P sería igual a YSG. Y bueno, esto ya es una fórmula. ¿Sí? También es una fórmula. Lo voy a poner por acá. Y1P es igual al YSG. Y esto es igual a la sumatoria aquí está, sumatoria de áreas por sus centros de gravedad dividido entre la sumatoria de todas las áreas. ¿Sí? Entonces, primero esta sumatoria sería la sumatoria de toda esta columna. Aquí está. Área por coordenada. Y esta parte sería la sumatoria de todo el área. Ahí está. Y aquí colocamos esta primera sumatoria dividida esta segunda. Ahí está. 60.11 centímetros, que no me convence. Aquí arriba saqué otro dato. A ver, algo he calculado mal. 2090, 1575,
145. Ya estoy mal. Aquí estamos. Ya. Aquí miren, en lo que es el centro de gravedad o la coordenada para la figura número 2, me olvidé hasta 7.5, el último 7.5, dividirlo entre 3. Ahí está. Y todavía no sigue. 26, 25. A ver. 78, 78, 75, 88, 86. Figura 3. Aquí igual, me faltó dividirlo entre 2. Entre 3 y entre 2, sí. Ahí recién está bien. Me estaba olvidando en esta figura, que es la del triángulo, perdón, rectángulo número 3, dividirlo el 375 entre 2. Y estaba tomando esta distancia básicamente hasta la parte inferior. Ya. Ahí está. Este es mi centro de gravedad. Y mi dato de Y2P es igual a la altura total menos Y1P. O sea, que sería 90 menos 6.56. Y está en centímetros. ¿Bien? Ahora, siguiente dato sería el valor de DI, que ya tenemos una fórmula. Esto sería entonces el valor absoluto entre mi centro de gravedad menos cada una de las coordenadas Y. Ahí está. Coloco F4. Sí. Y por último hago el cálculo de lo que es la inercia, ¿no? Que como les había dicho, según Steiner, era la inercia en el centro de gravedad más el área multiplicado por DI elevado al cuadrado. Ahí está. Y la sumatoria de cada una de las inercias de cada una de las figuras me genera lo que es la inercia de la sección. Ahí está. A ver, analizo. Sí, está correcto. Y es lo mismo que había sacado hace rato. ¿Sí? Y estaba analizándolo. Ahora, de todos estos datos, vamos a llevar lo que son el dato del área total, los centros de gravedad, la inercia y de los módulos resistentes. Que estos módulos resistentes, W1P, W2P, es igual a la inercia dividido las distancias del centro de gravedad a las fibras. En este caso el W dividido Y2P. Ahí está. Y estos son centímetros a la cuarta. Bien. Ahora todo esto yo lo llevo a lo que es el MATCATS. Bueno, al ejercicio, ¿no?, que estamos realizando. Y para eso voy a compartir nuevamente. Ahí está. Primeramente el área, que va a ser 2893.75 centímetros al cuadrado. El dato de Y1P va a ser igual a 60.56 centímetros. Y2P va a ser 29.44. La inercia es igual a 23
76.391.8 centímetros a la cuarta. Módulo resistente. El módulo resistente es centímetros a la tercia, elevado al cubo. No era elevado a la cuarta. Bueno, que aquí ya lo puedo calcular esto. Le puedo poner que esto va a ser igual a Y1P, perdón, inercia dividido Y1P. Esta unidad es de centímetros elevado al cubo. W2 igual va a ser inercia dividido Y2P. Centímetros elevado al cubo. Bien. Ahora vamos con el tema de las solicitaciones. Como ya les mencionaba en la anterior clase, que era con el segundo grupo, no existe solamente una solicitación como la habíamos puesto en los primeros ejercicios, sino que una viga de pretensado, vamos a ver normalmente lo que son 3 solicitaciones que me generan momentos. ¿Sí? La primera es la solicitación del peso propio. ¿Sí? El peso propio. Y este peso propio, su fórmula sería el peso específico del hormigón pretensado, que ya es un dato, gamma HP, y buscamos gamma HP, multiplicado por el área de la sección, en este caso A sub C. Ahí está. A ver qué está mal acá. Kilogramo fuerza por metro cúbico. Esto sería kilogramo fuerza dividido metro. Ahí está. Sí. Ahí está. Esa es la unidad de kilogramo fuerza sobre metro. Esto es por si un caso el peso propio. Mejor. Peso propio. Ya. La segunda solicitación, que es un G2, se refiere a lo que son las sobrecargas, por ejemplo, de capa de rodadura o tal vez de barandas, que se coloca después, que se le coloca después. Ahí está. Ya. Ahora, ¿cómo es que yo la determino? Mire lo que pasa acá. El ejercicio me está diciendo de que la sobrecarga permanente va a ser de 50 kilogramos por metro, pero por metro cuadrado se me está diciendo. ¿Y cómo yo lo puedo poner para metro lineal? Como lo hice en el caso del peso propio. Para convertir esto a metro lineal, tengo que multiplicar por el ancho de la superficie de esta viga. Y miren, esta carga de área la está soportando en todo este ancho, que es de 1.8 metros o de 180 centímetros. Y aquí está la sobrecarga permanente. 50 kilogramos por fuerza, metro cúbico, perdón, metro cuadrado. Y lo que es este ancho, lo voy a colocar el dato como BF. Aquí está, BF. Que mejor lo traigo por acá y voy a decir, bueno, que BF es igual a 1.8 metros. Aquí coloco lo que es la sobrecarga permanente multiplicado por el valor de ancho de la viga, la parte superior. Ahí está. Esto lo coloco en
kilogramos fuerza sobre metro. Perfecto. Y por último, lo que es la carga viva. ¿Okay? Las tres solicitaciones que usamos es el peso propio, la sobrecarga permanente y lo que es la carga viva, también conocida como carga accidental, que es la carga normalmente de los vehículos, porque estas vigas de pretensado se los usa en puentes. Se los usa en puentes, normalmente. Entonces, como esto también está en metros cuadrados, vamos a hacer lo mismo que en la sobrecarga. Vamos a multiplicar por el ancho de esta viga. Pero en este caso vamos a usar la sobrecarga accidental, que es un dato. Miren, aquí está, sobrecarga accidental. Multiplicado por el valor de F es igual de valor en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Perdón, sobre metro. Ahora, pero estas cargas son solamente lineales. Son solamente lineales. No me está produciendo todavía un momento. Y eso es lo que vamos a realizar en esta posición. Aquí, eso lo borro. Lo traslado. Ahí está. Entonces esto va a ser directamente la fórmula de carga por longitud al cuadrado dividido entre 8, ya que también lo vamos a analizar lo que es esta viga como una viga simplemente apoyada, con su momento máximo en el centro del tramo. Entonces esto sería G1 por L elevado al cuadrado dividido entre 8. Ahí está. Esto va a estar en unidades de kilogramos fuerza por metro, le voy a colocar. Ahí está. Kilogramos fuerza por metro. Esto lo mismo va a ser C2 por L elevado al cuadrado entre 8. Va a estar unidades de kilogramo fuerza por metro. Y por último la sobrecarga accidental. Q por L elevado al cuadrado dividido entre 8. Ahí está. Esas son las solicitaciones. Ahora vamos con lo que es un temita sobre el tema de la excentricidad, que esto yo les recomiendo, el tema de la excentricidad del cable, que lo hagan directamente en la parte de las propiedades geométricas. ¿Bien? Entonces le traigo esta figurita por acá. Ahí está. Esto ya no lo voy a ocupar. Bien. Normalmente lo que es en algún ejercicio, el dato que se nos va a dar es que desde la fibra inferior hasta el centro de gravedad de los torones va a haber una distancia ya definida. ¿Bien? A veces nosotros tenemos que definirla o a veces ya está definida para hacer el cálculo. ¿Bien? Y ese valor es de C. Bueno, el ingeniero adopta la unidad, o bueno, la letra como C. Y nosotros tenemos que calcular lo que es la excentricidad. Ahora, esta excentricidad es la medida desde el centro de gravedad de la sección hasta la ubicación del torón. Bien. Entonces, la fórmula queda definida de la siguiente forma. El centro de gravedad, en este caso Y1P, menos el valor de C. Ahí está. Ahora, ¿por qué es que lo estoy colocando así? No se puede hacer acá. No hay lapicero. Lo voy a dejar esto así.
Y esta es la excentricidad del cable. Y vamos con el tema del pretensado final. Miren, lo mismo que hemos hecho en el segundo ejercicio, aquí está fuerza de pretensado final, vamos a aplicarlo en este caso. Bien, vamos a aplicarlo en este caso. Y aquí vamos a colocar, ya. Primero, vayamos viendo algunas cosas. Bien. Cuando usamos antes de calcular lo que es el pretensado final, tenemos que saber qué cargas usar en el pretensado final, ¿ya? No sé si llegaron todavía a un tema, el tema de los estados de carga, bueno, los estados a analizar, y hay dos estados, ¿sí? Primero es el estado en transferencia, ¿sí? Eh, sí. Primero hay un estado o una etapa en transferencia y hay otra etapa en servicio, ¿sí? Estas son las dos críticas. Ahora, lo que es la etapa en transferencia únicamente lleva lo que es el peso propio de la carga viva, o perdón, de la viga, ¿sí? El peso propio y el pretensado inicial, ¿sí? Y entonces va a tener lo que es el momento generado por por el momento generado por su peso propio y un pretensado inicial, ¿sí? Un pretensado inicial, que lo coloco como un PI, ¿sí? O P sub 0. Ahí está, P sub 0. Y en lo que es la etapa en servicio, esta se refiere, la etapa en servicio, es la que lleva el pretensado final, ¿sí? Etapa en servicio o etapa final. ¿Y qué cargas lleva? Lleva las tres cargas, tanto de peso propio como de sobrecarga, como de la carga accidental. O sea que ya está en servicio mi pieza. O sea, el momento que va a llevar es la carga muerta más la carga viva, E más Q, y lo que es el pretensado, pero en este caso va a llevar lo que es el pretensado final, ¿ya? Pretensado final que lo ponen como un pretensado infinito, ¿sí? Ahora, normalmente nosotros hacemos los controles, en realidad se tiene que hacer los controles tanto para la etapa inicial como para la etapa final, ¿ya? Pero lo que normalmente se ve es que hacemos el control para la etapa final. ¿Cuándo o cómo? Se preguntarán. Es cuando la viga, bueno, lo que nosotros queremos es que la viga no esté generándose tensiones de tracción en la parte inferior. O más que una tensión de tracción, lo que tratamos de hacer es de que estén controladas, ¿sí? Y en la fórmula, nuevamente que la coloco por acá, en esta fórmula, que esto le voy a dar como infinito, ahí está, 2O, este va a ser un área sub C, este va a ser un EP, como lo había definido hace rato, este está bien W1, definido, el momento, ya, aquí está, miren. Como estamos en pretensado final, tenemos que usar lo que es el momento mg más mq. Ahí, creo que no se puede.
m g más q. Ya. Lo voy a definir de esa forma. Dividido entre el módulo resistente. Ahora este momento, de una vez lo voy a ir haciendo. Va a ser G más Q. Y va a estar definido directamente, lo voy a colocar como momento de G1 más el momento de G2 más el momento de Q. ¿Sí? Ahora de esta fórmula despejamos lo que es el pretensado infinito. Ahí está. El pretensado finito va a ser igual a la tensión 1 más los tres momentos que... bueno, aquí estaba haciendo mal. mg1 más mg2 más mq. Es EP y aquí es AC. Ahí está. Un ratito lo voy a cambiar un dato. Ya. Aquí estamos. Ahora lo que les decía, ¿no? El tema de la tensión en la fibra inferior, nosotros podemos decir que trabaje completamente en la zona de las compresiones y su máximo límite va a ser la tensión 0. O también podemos darle un cierto valor que sea admisible. ¿Sí? Que sea admisible. Este valor puede ser 25 kilogramos centímetro cuadrado de tracción. Y miren, mientras un poco más se le dé de tracción a la parte inferior, lo que es el pretensado final va a ser menor. Miren, aquí está 1,17 y si es que lo colocamos con pretensado completo, va a ser 1,3. ¿Ya? Es por estas razones de que dándole, o sea, admitiendo un poco de tracción, es que podemos tener que usar, bueno, podemos limitar lo que es el uso del pretensado. Podemos limitar el uso del pretensado. Kilogramos, fuerza. Esto podemos cambiarlo a tonelada. Ahí está. 116 toneladas. El P infinito. Pero aquí en esta posición, miren, el enunciado lo que nos pedía era calcular lo que es el número de torones. De torones y bueno, la tensión en servicio y transferencia. Y como nos están dando ya un tipo de torón, este torón, por cada torón, ya tiene lo que es una fuerza admisible. ¿Sí? Y bueno, tiene su propia área de cada torón. ¿Sí? Ya se nos da algo admisible. Entonces el número de torones, aquí, vamos a tener que generar, aquí, el número de torones. Número de torones. Bien. Ahora el número de torones, nosotros podemos decir que es número torones. Podemos hacer como la siguiente fórmula.
el pretensado que hemos calculado dividido el, la fuerza admisible de cada torón. Ahí está. Sería esta fórmula. Bueno, esta variable no está definida. Ahí está. Sería esta fórmula. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos usar el pretensado final para calcular el número de torones. ¿Sí? No podemos usarlo. Lo que en realidad tenemos que usar es un pretensado inicial. ¿Ya? A ver, más o menos, sé que ya lo han visto también con el ingeniero, pero les hago un poquito de recuerdo. ¿Dónde está el Excel? Aquí está una viga de hormigón pretensado. Seguramente los cables, bueno, la vaina de pretensado está de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede? Al inicio, al inicio de todo, esta viga se le añade lo que es una tensión, ¿bien? Una tensión. Una vez ha secado el hormigón y ha ganado cierta resistencia, lo hacen lo que es el postensado. ¿Bien? Realizan lo que es este potensado. ¿Qué es unidad? Es P sub 0. ¿Bien? P sub 0. Y bueno, aquí solamente va a estar resistiendo lo que es la carga de peso propio. Pero, ¿qué sucede al pasar el tiempo? ¿Qué sucede al pasar el tiempo? Este pretensado inicial no se mantiene por toda la vida. ¿Sí? Digamos que al inicio se lo haya pesado, no sé, digamos con 5 toneladas. ¿Sí? Con 5 toneladas, digamos que se lo haya pesado. Pero el transcurrir el tiempo y estar en servicio y al pasar ciertos efectos eh, de varios tipos, ¿bien? Este pretensado inicial pierde lo que es tensión a lo largo del tiempo. Esas pérdidas de tensión lo van a analizar en últimos capítulos y pueden ser tanto inmediatas como tardías. ¿Bien? Una de ellas, o bueno, una de las más importantes, es lo que es la retracción del hormigón, retracción influencia. El hormigón al pasar el tiempo, debido a las cargas permanentes, se acorta. ¿Sí? Se acorta. Entonces, si se acorta, el pretensado igual se acorta. Y cuando se acorta este pretensado, pierde tensión. ¿Sí? Esa es una razón. Otra razón es la del mismo acero. Cuando está en una posición tensada, por sí mismo también pierde tensión, que es una pérdida de tensión por relajamiento. ¿Sí? Y después de todas esas tensiones, se llega a lo que es el P infinito, ¿sí? Que es el pretensado en servicio, que en este caso, digamos, le voy a poner 4 toneladas. ¿Sí? 4 toneladas. Entonces, ¿con cuál tenemos que trabajar para calcular el número de torones? Es con el primero. ¿Sí? Este pretensado inicial es donde se lotesan los cables a su máxima capacidad admisible. ¿Sí? A su máxima capacidad admisible. Y lo que usamos como este P admisible es justamente eh, usarlo con el pretensado inicial. Aquí está. MATLAB. Por eso de pretensado inicial. ¿Y cómo se lo calcula el pretensado inicial? Se lo calcula usando el pretensado final y aparte el porcentaje de pérdidas que sucedió en el tiempo. Bien, su porcentaje de pérdidas.
Entonces, si las pérdidas fueron, aquí lo vamos a poner en fórmulas, si las fueras las pérdidas, a ver cómo lo digo, uno menos la pérdida del P infinito va a ser igual, perdón, no P infinito, P inicial va a ser igual al P infinito. ¿Sí? Esta es la manera. Miren, en este caso sería un 22% de pérdida. O sea, que 1 menos 22, perdón, 1 menos 0.22 sería 0.78. 0.78 del P inicial va a ser igual al P infinito. Aquí está. Entonces ya con esto yo me puedo dar una relación para calcular lo que es el P inicial. P inicial, o bueno, el P en estado de transferencia es igual al P en estado de servicio dividido entre 1 menos el porcentaje de pérdida. Porcentaje de pérdida. Eso lo voy a colocar en tonelada fuerza. Ahí está. Ahí quiero corroborar 0.78. Sí. Ahí está. Miren, el pretensado inicial es de casi 150, en cambio el pretensado final es de 117. ¿Sí? Entonces recién con esto, podemos calcular lo que es el número de torones. Número de torones. Acá, P admisible, perdón, el P inicial menos el P admisible. Ahí estamos. ¿Cuántos torones vamos a usar? 13.391. Ahora, después de esto, todavía tenemos que hacer algunos cálculos, porque nosotros no podemos usar lo que es el número de torones en decimales, tenemos que usar un número redondo. Podemos usar o bien 14 o bien 13. ¿Bien? Y dependiendo de ello, dependiendo del número de torones que vamos a usar, lo que son las tensiones van a cambiar. ¿Bien? Por ejemplo, si uso 14 torones, entonces lo que son la tensión en la fibra inferior seguramente un poquito va a disminuir. En cambio, si uso simplemente 13, seguramente las tensiones de tracción van a aumentar. Y eso sería ya con el siguiente punto, que me dice calcular el número de torones y aparte las tensiones en servicio y en transferencia. Pero estos otros dos lo vamos a hacer en la siguiente clase. Yo creo que hasta aquí nomás va a ser la clase de hoy día. Por si un caso lo estuve grabando, se lo voy a subir más de un rato al YouTube. Espero que les haya gustado la clase y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, una consulta. Dígame. En las tensiones de tracción, ¿esto el ingeniero nos tiene que dar o vamos a asumir un valor? En ese caso se asumió, ¿no? O sea, para ejemplo explicativo. Sí, yo creo que les va a dar. Les va a dar. En caso de que no les dé, también tiene que fijarse el enunciado. Mm. ¿Ya? El enunciado. Eh, Saben que existe dos sistemas, ¿no? De pretensado. Uno es el pretensado completo y otro es el pretensado parcial. Si les dice pretensado completo, entonces no tiene que haber nada de tracciones. En cambio, si les dice pretensado parcial, ya pueden ver
cuánto de tracción darle. Ahora, O sea, este dato ya. que he puesto, ¿no ve? Es un dato arbitrario. Es un dato arbitrario. Creo que en la unidad 2 hay un dato de tracciones que está también respecto del, ¿cómo se llama? Ahí lo voy a compartir otra cosa. Ya. Hay un valor de FCT, creo que es. FCT, que es la resistencia a tracción del hormigón. Y la fórmula, si no me equivoco, es 0.62 o 63. Uno es a rotura, otro es a tracción. Raíz de F'C. ¿Bien? Raíz de F'C, y esto es en megapascales. ¿Bien? Este es un dato que pueden usar, lo que está alrededor del 10% de lo que es la tensión del hormigón. Pero este es un dato un poco pobre, ¿bien? Un poco pobre. ¿Por qué razón? Porque después también hay distintas clases de pretensado, ¿ya? Seguramente lo van a ver recién más adelante, pero les voy adelantando, son una clase U, clase T y clase C, si no me equivoco. Sí. ¿No ve? Entonces, normalmente lo que se usa son estos dos. La clase C se lo usará, pero en los cálculos, al menos con el eje, no lo hacemos. ¿Bien? Ya que aquí, ¿qué sucede en esta clase? Las fisuraciones se tienen que controlar mucho. En cambio, acá ya están limitadas las fisuraciones. No hay mucho control de fisuraciones en estas dos primeras clases. ¿Bien? Entonces, yo les recomiendo que usen, ¿no? La clase U puede ser. La clase T no mucho, creo que va por el 0,5 de F'C y hasta raíz de F'C. Creo que es este rango. Pero va a ser dependiendo, ¿ya? Si les dice parcial o pretensado total. Pueden usar la clase U. Enseguida se los busco. La clase U, ya, aquí es, no es 0,5, es 0,6. 0,6 de raíz F'C, que es muy cercano a este valor. ¿Sí? Es muy cercano. Y este valor es justamente el módulo de rotura. Muy cercano al módulo de rotura. Entonces, si la clase U es menor a 0,6, entonces las tensiones van a estar controladas. Y no van a aparecer las llamadas fisuras. Y si aparecen, va a ser por un breve momento y cuestión que después se cierra nuevamente. No sé si le haya aclarado la duda. Sí, está bien. Gracias. Ya. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un bonito fin de semana y ya saben por quién votar, ¿no? Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Hola, Oxy, gracias.